¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en un 11 privado y se está súper calentito y súper relajante. La verdad es que este hotel, joder, Dani, me vas a joder todo el sonido con la puta ducha. Pero espérate que termine y tiene jabón. Pues te has Sí, puesto tú a... Pero cortito el vídeo, que yo también me quiero meter. Ay, pues nada, ya veis, aquí una orgía en un 11, muy bonita. Después de una buena partidita a ping-pong y después toca karaoke. La verdad es que este hotel es la hostia, os lo recomiendo muchísimo. Así que venga, nos vemos. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez tenemos un surtido de sidras de gumma. Y como veis, pues aquí tenemos la primera de Kiabetsu, alias Col. Aquí tenemos una de Yuzu, que es un cítrico especial de Japón, que es una mezcla entre limón y como mandarina. Esta, que es de Suica, de... Ay, ¿cómo se dice? Watermelon, de sandía. Bueno, me sale en español. Gracias, tengo aquí a mi querido público. Esta, que es de... ¿Qué trae? Ah, Ume. Esta es de ciruela. Esta, que tiene más pinta de cerveza que otra cosa, es de... no se sabe qué. Ah, Ringo no sabe, ya está, no especifica. De la marca Kawaba. Y ya está. Y por último, tenemos esta otra, que era muy interesante. Un momento, porque esta es de Yuzu, ¿y esta de qué es? Ah, no, me he confundido, esta no es de Yuzu. Empezamos bien. Esta es de Miyazaki Hyuga Natsu. Eso es la marca, básicamente, porque no especifica de qué. Pero pone Miyazaki, que es la zona, Hyuga, que es el clan de Neji, el de Naruto, Natsu, que es el de verano, porque ahora estamos en verano, bueno, no, en realidad estamos en otoño, ¿qué cojones? Y Jisaida, que es Hidra de la Tierra. Nadie sabe nada. Pero esta sí es de Yuzu, y de hecho había otra que no la cogí, que era de sal, y debió de volar, o no sé qué cojones pasó, pero desapareció. Y vamos a probarlas todas. Y como voy a pillar una borrachera considerable bebiendo todo esto, y teniendo en cuenta las horas que son, y que nos vamos a tener que ir en breves ¿a dónde? ¿A jugar a ping-pong? A ping-pong. Alonso. Y después a... Pues va a ser que no voy a poder beber mucho, así que vamos a hacer este vídeo por partes. Vamos a empezar con esta, que es la de Suica, de sandía, y a ver qué tal sabe la sidra de sandía. En verdad podría abrirlas todas, menos esta, porque tienen para cerrar. Sí, ¿por qué no? Y esa también. Sí, pero si la abro no la cierro. Sí, ¿no? Se vuelve a tapar. Qué poca cerveza has bebido en tu vida. Pues no está mal. No sabe a sidra, Pero si es de sandía. Pero sí es sandía. pero Suica sal. Joder, sabe a sandía. Pero no sabe a sidra. Sácala ahí, hombre, que está bebiendo. Ah, Claro. Sí, la cámara. joder. Pues está rico. Está buena, pero no sabe a sidra. Tiene de sidra lo que yo de médico. Joder. Qué decepcionante. Bueno, vamos a hacer la prueba. Venga, vamos a ir abriendo. Date huevo, ¿no? Pero Pero sabe como a suero. ¿Verdad? Es como jarabe, ¿no? Suero de frutilla. Esto de mezclar va a salir muy mal, seguro. Como la última vez. Ya veis, ¿eh? es todo lo mismo, ¿no? Los que están en el grupo de WhatsApp lo saben. Ah. Yuzu. Esta me gusta más. Esta le nota mucho más rápido el sabor. Está más rico, sí, sí. Por ahora vamos a dejar esa como ganadora. A ver, la de Naruto. La de Hyuga. Nos va a hacer ahí el golpe blanco. El golpe blanco. ¡Pah!
Hostia, esto es cas de limón. Esto es cas de limón. No falta cas. Para los que notéis la diferencia, esto es cas. Y el que no la note, pues le va a dar igual. Coño, cierra. Nunca. Problemas técnicos aquí. Cierra, ¿eh? Ya cierra. Bueno, ahora tenemos la de Ume. Ume Zaida. Ay, cómo sube la burbujita. Vamos. Vamos allá. Luego todo esto se corta a tomas falsas. Ah. Conociéndolo lo va a dejar. Que le den por el puto culo. No le pillo sabor a esto. Espérate, algo me vino ahora. Claro, el chancho te quitó el sabor. Este sabor me es familiar, pero no sé a qué. Ah, como a membrillo, como a higo, como a higo. No sé. Si es de ciruela, sabrá ciruela. No, pues no sabe a ciruela. Que eso es lo gracioso. Parece Pues esta higo. sabe a rinoceronte. Esta sabe como cuando chupas. Qué rico. Qué raro, qué a veces. Y esta es la que más me acojonó. Fue la primera que vi. Nada más llegar a la tienda, lo primero con lo que nos encontramos fue con sidra de esto, de col, del Chiavetsu. Y me quedé en plan, ¿cómo? Y encima ya veis, tenía un color así averdosado. Hostia, huele a Chiavetsu. Y es raro porque cuando lo estaba bebiendo ahora, me vino a la nariz todo el olor y todo el sabor del Chiavetsu, pero al tragar, no. Sabe a col. Sí. Me siento como en el Torikizoku. Bueno, no está mala. Pero es que se siente el olor a Chiavetsu. Sí, es que huele, pero huele muy fuerte. Huele a Chiavetsu muy fuerte. Es un concentrado de medias y nos están engañando. Esta yo creo que la pondría detrás. Ábreme el estándar, ya por curiosidad. Esta la primera, sin duda. Después, yo creo que... Esta era el Cas. Esa huele bien. Vamos a dejar por ahí... Esta sí. Por ahora sí. ¿Y esta qué era? Simplemente sidra. Vale, esto sí huele mucho más a sidra pura. Esto sí, no hay ni mezclas raras ni nada. Y además se parece bastante a una sidra que venden en el supermercado, que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy típica. La de Lito Yocado. Sí, efectivamente. Y tiene mucho más sabor a manzana. Hostia, está buenísima. Esta está mucho más buena. No se asemeja a la sidra asturiana. Uf. No, pero está muy buena. Pero sí te queda el olor como si fuera a la sidra asturiana. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer que la cámara, que también es asturiana, la pruebe. Bien.
sí. Sí, que da regustillo. Qué rica. No tiene exactamente el mismo sabor, pero sí te queda, después de tragar, Sí. sí te queda en la boca como si estuvieras bebiendo sidra natural de Asturias. Es más fuerte, más olorosa. Que todas estas sí, que la sidra asturiana no. Como que la sidra que venden en el Toyotaro. Ah, sí, claro. Mañana creo que me va a llevar mucha. ¿Cuánto tiene esto? Porcentaje de alcohol tiene 3%. ¿Solo? Tiene solo 3%. La sidra natural de Asturias tiene 7,5. ¿Cómo que no? ¿5? Yo creo que sí. Yo juraría que eran 7. No sé. Bueno, vale. Pues investigad en Google y los que estéis en Asturias me lo decís. Dejármelo en los comentarios a ver cuánto tiene la sidra asturiana, que hace tiempo que no me acuerdo. Y ya no me queda ninguna botella aquí. Sí, las de cerveza. Bueno, esto nada más. Pero que no me queda ninguna de las mías. Ah, no. De sidra, digo. No voy a probar cerveza, que la cerveza no me gusta. Que va. Pues esta es cojonuda. Yo creo que mañana me voy a pasar por la tienda y voy a pillar unas cuantas. Y bueno, vamos a hacer el orden, el ranking. Empezamos con la número 1. La sidra Kawaba. Si sois asturianos, si os gusta la sidra asturiana, tenéis que venir a Gunma y comprarla. En Tokio creo que no la hay, yo no la he visto hasta ahora. Así que tenéis que venir a Gunma y comprarla. Y si no, pues habrá que mirar en Amazon si la venden. Número 2. La sidra esta que sabía a... Esta es la de yuzu, ¿no? Sí, yuzu. Esta estaba cojonudísima también. Es que es como tomarte un zumo de yuzu. Ahí recién exprimido con un poquito de alcohol. O sea, sería como un chuhai de yuzu. Sí. Esa es la número 2. Número 3. La Miyazaki Hyuga Natsu Jizaida. Que era el cas. Cas de limón. Efectivamente, cas de limón. Tendríamos aquí el top 3. Y las más decepcionantes, Ah, pues... este estaba bueno. A mí no me sabe nada. Bueno, sí. Ya, que si lo comparas con ese, este está mejor. Ese parece suero. Es que esto ya sé a qué sabe. Sabe a Ramune. Es como el Ramune. Ramune pero de esto, de sandía. ¿El ramune no es de melón? Depende. Ah, Pues hay de muchos sabores. vale. Lo hay de soda, lo hay de melón, lo hay de piña, lo hay de puff o más. Luego el siguiente, este de Ume. Es que no. Es que me sabe hasta mal, de verdad. Esto no sabe a ciruela. Capaz sí, ¿no? Y sí, muy asombroso, pero sabe como el culo. La última, Kiabetsu. De verdad, es que nada más abrirlo parece que estás en el Torikizoku. Qué mala idea, tú. No compréis sidra de Kiabetsu, de verdad. Joder, está malísimo, me cago en la puta. Ha sido la peor compra que he hecho en mi vida. Y bueno, luego os dejaré los precios de cada una para que os hagáis una idea. Para que os hagáis una idea y podéis decidir cuál comprar y demás. Y joder, he hecho un vídeo así del tirón a lo tonto. Así que ala, ahora va a ser tiempo de jugar un poquito a ping pong. Al hacer otro vídeo. Ala, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por este top 6, espero que os guste. Y dejadme en los comentarios cuál creéis que os gustaría más a vosotros probar. Yo sin duda os recomiendo esta. Obligatoria, si venís aquí tenéis que comprarla, sí o sí, hacedme caso.
Qué bárbaro, Guau, si se qué siente hasta el mezcla. Kiabetsu. Dice, yo me largo, en serio. Bueno, lo dicho, dejadme en los comentarios cuál creéis que os gustaría más. Yo ya os digo que os recomiendo esta sin duda. Y nada más, darle a like, compartir y esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Bye. 振り返りより振り向いて掘り返すより掘り出して過ぎた話はほどほどに今の話をしよう恐れず迷わず同じ今日という日は二度とないのだから